Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra para poder hacer esta escuela y poder brindar una formación ministerial a todos los ministros que califiquen y que deseen ser formados. Ahora, antes de comenzar nuestra clase, vamos a permitir que los que nos quieran saludar puedan hacerlo. Levante su mano. Si nos quiere saludar, nos da su nombre, de qué parte del mundo se conecta y nos puede saludar. Vamos a ver con quién vamos a comenzar. Tenemos aquí a la pastora Annie Calles. ¿Puede activar su micrófono, mi niña? Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Por acá, pues expectante, creyendo que el Señor hoy va a ser en nuestras vidas y que esta palabra traerá transformación. Hoy agradecida con el Señor, bendigo su vida, la vida de su familia y creo que estamos con un corazón dispuesto a recibir. Bueno, saludo a cada uno de mis hermanos que ya están conectados y les bendigo. Les saluda la pastora Annie desde Venezuela, Barquisimeto. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a dejar al pastor Alejandro. Buenas noches, papito. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Soy el pastor Alejandro Espinardi, un conquistador del reino. Desde Bahía Blanca, Argentina. Y bueno, esperando lo que Dios tiene, papá, para alimentarnos. Les mando un abrazo, bendiciones. Bendiciones, mi niño, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y que siga teniendo misericordia de tu vida, que Él siga derramando de su gracia para que se cumpla el propósito divino que tiene en tu vida. Ahora vamos a dejar a la pastora Glendy Dudamel. Muy buenas noches, bendiciones, mi apóstol. Feliz cumpleaños. Bendiciones a todos mis hermanos que están por la plataforma. Bendigo el Ministerio Conquistadores del Reino. Me siento privilegiada de pertenecer a esta casa que ha sido de bendición para mi vida y para los míos. De verdad, agradecida y expectante a lo que el Espíritu Santo trae en esta noche. De verdad, agradecida con el Padre. Bueno, les habla la pastora Glendy Dudamel de Venezuela, Barquisimeto. Un abrazo grande. Bendiciones, mi niña, bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, mis amados, es bien importante entender que a nosotros el Señor nos dio autoridad para poder conquistar las naciones. Y una de las formas que Él ha preparado es que nos da la libertad para poder liberar la tierra, para levantar un altar de oración. Y ese altar de oración es guerra espiritual. Así que el Señor nos ha ido formando para que podamos levantar altares para poder conquistar las naciones para Cristo. Y eso vamos a estar aprendiendo hoy. La Escuela de Formación Ministerial tiene el privilegio de poder enseñar la enseñanza altares vivos. Y esta enseñanza va a estar a cargo de la profeta Nora May Contreras. Muy buenas noches, mis amados. Dios les bendice grandemente. Pues damos gracias a Dios por esta noche, por el privilegio, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo la palabra del Señor, mis amados. Así que Dios me los bendiga y que esta palabra sea poderosa y de mucha bendición para su vida, mis amados. Y vamos a iniciar, como dijo Papito, ¿verdad?, con lo que son los altares vivos. Esta noche hablaremos de alguno de ellos, ¿verdad? Y vamos a iniciar con Noé. Y vamos a irnos a la palabra, a Génesis 8:20. Y dice así la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El altar, mis amados, era un lugar de pactos.
era un lugar de sacrificio, de presentar ofrendas y en muchas ocasiones el altar también era un lugar de encuentros divinos. Y eso lo vamos a ver a continuación en Génesis 12:7, que nos dice así la palabra de Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, mis amados, en el lugar del encuentro, Abraham viene a levantar un altar, recibió una palabra, recibió una promesa y dice: yo tengo que sellar este encuentro con un altar, ¿verdad? Así que vemos una vez más a los altares como un lugar de encuentro, como un lugar de sacrificio y como un lugar donde presentamos ofrendas al Señor. Y de alguna manera como aquello que marca algo memorable, mis amados. Me encontré con Dios, entonces levanto un altar. Así que vamos a ver en Génesis 31:54, aquí ya nos está hablando de Jacob y vamos a ver qué dice la palabra, mis amados. Entonces Jehová inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y pues sigue todavía más adelante en el capítulo 46, desde el versículo 1, ¿verdad? Y vamos a ver Génesis 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Vemos cómo a lo largo de la escritura muchas veces hombres y mujeres de Dios vuelven al lugar del sacrificio, vuelven al lugar donde el altar se levantó, porque entendían que el lugar marcaba esa epifanía, ese encuentro divino, ese momento memorable, altares y sacrificios relacionados, entonces con momentos y encuentros memorables. Los lugares donde yo me encuentro con Dios, los lugares donde quiero marcar, sellar este encuentro, y entonces ofrezco un altar, un sacrificio, ¿verdad, mis amados? Usted y yo entendemos que muchas cosas del Antiguo Testamento nos iban dando la luz. Era un reflejo de lo que habría de venir. Eran como un modelo, como algo que nos da idea de qué es lo que Dios tenía en mente. Porque después de todo el principio, después del final, ¿verdad? Así que vamos a ver en Primera de Reyes 18, 20, 24. Aquí vamos a ver un altar un poco diferente. Nos habla del profeta Elías, como ya todos hemos leído, ¿verdad? Este libro nos habla de esa confrontación de Elías y los profetas de Baal. Así que dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí, mis amados, encontramos un altar bastante singular, porque si usted lee todo el libro de Reyes y el contexto de esa escritura, sabrá que dice que el lugar del sacrificio estaba arruinado,
que había que arreglarlo, o sea, no andaba bien el tema de la adoración en Israel, se estaban ofreciendo sacrificios a dioses ajenos al Señor, ¿verdad? Y entonces aquí vemos un altar de confrontación. Vamos a ver quién de los dioses aquí responde, si el de Baal o el del Señor. Y entonces yo entiendo que el primer acto de adoración de Elías fue hacerle caso a Dios, mis amados, para que en obediencia, con semejante ocurrencia, pudiese convocar al pueblo de Israel en el monte, en un tiempo donde hay sequía, es decir, no hay agua, donde hay escasez, porque por cuanto no hay agua, entonces hay mucha escasez, ¿verdad? Yo me pregunto aquí, mis amados, ¿dónde habría salido los novillos si no había agua para poder alimentarlos? Pero usted sabe que como que Dios es especialista en pedir cosas extrañas y exóticas en los momentos menos esperados, como que cuando hace falta algo dice, de eso quiero. Así que así fue porque si usted sigue leyendo esa escritura, viene el profeta Elías y pide agua y échale otro cántaro y póngale otro más. Y bueno, hasta está pidiendo cuando no hay agua, pero encontraron agua, mis amados, lo suficiente al menos para desarrollar ese acto de sacrificio allí. Ahora yo creo que más allá del hecho de haber levantado un altar físico, la obediencia de Elías a desarrollar todos estos sucesos, mis amados, francamente ya eran de por sí un acto de adoración, porque era seguir la instrucción que se tenía en ese momento. Y finalmente, usted ha leído esta escritura, los profetas de Baal se estaban sajando, se estaban cortando con navaja, hacen danza, gritan y gimen, y aún Elías les dice, bueno, sigan, tal vez están durmiendo sus dioses, griten un poco más. Hasta yo creo que se estaba divirtiendo un poco Elías, ¿verdad? Pero cuando llega la hora, dice él, Señor, que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu fiel profeta. O sea, Señor, que esta gente sepa que tú me mandaste aquí. No me vayas a dejar quedar mal, que caiga el fuego, porque si no vamos a perder. Tenemos a todo un pueblo que está por decidirse quién es el Señor, ¿verdad? Pero bendito es el Señor que cayó el fuego. Y dice que el fuego lame el agua. Yo percibo que era algo así como que la consumió y fue tanto el fuego que cayó simplemente y succionó el agua que estaba allí por causa del calor. El pueblo obviamente ve semejante manifestación y entonces responden, Jehová es el Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, mis amados, con esas manifestaciones, cómo Dios puede transformar a las personas, ¿verdad? En otras ocasiones, nuestro Padre Ministerial, mis amados, nos ha enseñado un poquito respecto a este ciclo de la adoración. Se lo voy a refrescar brevemente. Y es lo siguiente, cuando Dios se revela a tu vida, Él espera que tú respondas a lo que Él te ha revelado. Lo que Él te va a revelar es muy particular para tu vida, para tu llamado, para el momento en el que te encuentras. Pero ciertamente, mis amados, será una de las tantas facetas del Dios verdadero. Así que conforme a lo que Él te revela, hay una demanda en esa revelación. Es decir, no solamente es un conocimiento para decir, wow, si ustedes supieran lo que Dios me ha dicho. El tema es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Entonces ahí es donde viene el elemento de la adoración, porque adoración tiene que ver con nuestra obediencia. Y muchas veces en esa obediencia va implícito más de algún sacrificio, no necesariamente de un becerro o de un novillo, no necesariamente de un cordero, ¿verdad? Pero la obediencia a hacer algo que quizá va contra el sistema, va contra lo que se espera, pero va de acuerdo a lo que Dios pide de ti o pide de mí, ¿verdad? Así que ante la respuesta que nosotros demos a lo que Dios nos revela,
Entonces, esa respuesta, esa acción en obediencia en sí misma, ya constituye una adoración, porque estamos obedeciendo la instrucción de Dios, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos a esa revelación o a esa instrucción que vino de forma revelada, entonces sucede algo muy particular. Y es que cuando Dios es adorado, Él responde. Y cuando Dios responde, eso es lo que nosotros le llamamos una manifestación. Dios se hizo presente, se hizo visible, que en el caso del profeta Elías es lo que acontece cuando el fuego cae. Fue una manifestación divina, algo sobrenatural, mis amados. Ahora, cuando Dios se manifiesta, hay otra respuesta, esta vez de parte del pueblo, porque cuando Dios se manifiesta, la gente comienza a creer. ¿Viste una sanidad? ¿Viste un milagro? ¿Viste lo que sucedió? El potento, un prodigio. Tuvo que haber sido Dios. O sea, ahí le dan la gloria a nuestro Padre eterno. Y dicen, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces cuando la gente cree ante la manifestación, entonces eso como que abre un camino a que esta gente que ahora cree puede también convertirse en uno más de aquellos que puede recibir una revelación de Dios para poder responder a lo que Dios les revela a ellos. ¿Qué fue lo que sucedió, mis amados, con la mujer samaritana en Juan 4 en el pozo? Lo vamos a ver. Ese encuentro que tiene con Jesús. Mujer, si tú por el Espíritu supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí agua y yo te daría un agua que no volverías a tener sed jamás. Dijo la samaritana, me parece buen negocio, dame entonces de esa agua, así ya no tengo que volver a sacarla del pozo. Bueno, ve y llama, le dice Jesús, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Mis amados, el encuentro con la samaritana era más o menos al mediodía, mucho calor, muy fuerte el sol. En el lugar del pozo nadie más va porque nadie quiere ir a esa hora, mis amados. Pero la mujer que es detestada por al menos 6 mujeres del pueblo, esa sí va porque no quiere encontrarse con una de las otras mujeres. No hay que ser tan espirituales como para entender el principio del por qué esta mujer va a mediodía al pozo, ¿verdad? Y por qué le sonaría tan buen negocio no tener que volver al pozo ahí por agua. Pero más allá de eso, este encuentro que la mujer está teniendo está preparando el escenario de una revelación que, si hubiese una respuesta a esa revelación, constituiría adoración. Pero eso es que la mujer, cuando tiene el encuentro y empieza a decirle, tienes razón, me parece que eres profeta. La primera pregunta que le hace es sobre la adoración, porque los lugares de encuentro con Dios van a tener implícito en el proceso de este encuentro una respuesta o una reacción. Y esa respuesta o esa reacción a ese encuentro divino va a constituir adoración. Y los lugares de encuentro, dijimos que los altares eran muy propios de lugares de encuentros divinos. En otras palabras, en ese pozo se estaba cocinando un altar, mis amados, un lugar de encuentro divino. La gran pregunta es, ¿y cuál fue el sacrificio? Bueno, yo diría, ¿y cuál fue la adoración que se gestó en el lugar? Bueno, la adoración que se gestó en el lugar es cuando la mujer viene y le dice, me parece que eres profeta. Y fíjate que, por cierto, nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar, pero ustedes dicen que es en aquel monte. Y entonces, ¿cómo es? Ella estaba confundida, ¿verdad?
Yo lo que he llegado a entender es que la mujer ha de haber dicho, bueno, este es profeta, y si no es cualquier profeta, y es el profeta que yo estoy teniendo la sospecha que es, voy a tener que adorarle. Y si yo no sé cómo se adora, la pregunta más inteligente que yo le puedo hacer a este tipo es, dime cómo se adora. Y entonces se lanza a hacerle la pregunta. Nuestros padres dicen que en este monte se adora, mas vosotros decís que es en aquel monte. Y por dentro diciendo, dime cómo es que se adora, porque si usted resulta ser el que yo creo que es, lo voy a tener que adorar. Y entonces Jesús empieza a explicar, mujer, la hora viene y ya, cuando el Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. No es ni en aquel monte, ni en este monte, en espíritu y en verdad. En otras palabras, como que le está diciendo, mujer, es en el lugar del encuentro y es tu respuesta al encuentro divino lo que va a constituir a esos verdaderos adoradores. Son en espíritu, porque solo el espíritu te puede revelar el que está delante de ti. Si tuvieras el don de Dios y por el espíritu supieras quién está delante de ti, tú me pedirías agua a mí. O sea, si ya te cayó el 20 de quién está delante de ti, ya tenemos la mitad de la fórmula en espíritu. Ahora solo te falta la verdad. ¿Cómo vas a responder a tu encuentro divino? Y entonces la mujer que entiende lo que Jesús está diciendo dice, sí, había uno, el que habría de venir, el Mesías, que nos enseñaría todas las cosas, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hay otra versión que dice, el gran yo soy está contigo. O sea, el que se le apareció a Moisés en la zarza y todo buen samaritano, usted lo sabe, fue enseñado en la ley mosaica. Eso quiere decir que en algún momento de su niñez a esta mujer le contaron la historia de un hombre llamado Moisés, que se encontró con Dios en una zarza que ardía pero no quemaba. Y cuando finalmente tiene ese encuentro y este hombre viene y es enviado a Faraón y este hombre le dice, Señor, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué nombre les daré? Diles que yo soy te envía. Y ese mismo es el que se encuentra con la mujer en el pozo. ¿Y qué hace la mujer, mis amados? Encuentro divino. Se revela a él. Ya sé quién eres. Encuentro divino se le revela a él. Ya sé quién eres. Ahora me toca responder. Ahora me toca adorarte. No se postró, por lo menos la escritura no dice, no lo especifica, pero sí dice que deja el cántaro. O sea, entiéndase, deja la antigua manera de vivir, donde tenía que ir a todos los días al pozo a la hora del mediodía, porque había una vergüenza sobre ella, que ya no podía más con ella. Y si yo me encuentro otra de estas mujeres, se me cae la cara de vergüenza, pues voy a dejar a un lado ese cántaro y me voy a ir al pueblo, donde también están esas mujeres que no me aman, y les voy a decir, vengan, escuchen a uno que ha dicho todo lo que habría de saberse de mí, ¿verdad? ¿Acaso no será este el Mesías? Aquí vemos, mis amados, el testimonio del espíritu de la profecía. Entonces, ella les testifica, o sea, su respuesta a esa revelación fue, yo te quiero mostrar al que se me acaba de revelar, vengan, escúchenlo. Entonces, para esta gente, el que esta mujer llegara con semejante testimonio era como, Dios debe estar haciendo algo, porque para que esta mujer que lleva 6 maridos nos esté hablando de que se le ha parecido Dios, o sea, el Mesías, y que le ha dicho todo lo que ha de saberse de su vida, algo tiene que estar sucediendo. Cuando Dios se manifiesta a la gente, empieza a creer
Y entonces dicen, aunque sea por curiosidad, vamos a ver si es cierto. Y se van a donde está Jesús. Y Jesús les habla y le dicen, quédate con nosotros un par de días. Y Jesús accede y se queda un par de días. Pero a mí siempre me llama la atención el cierre de ese capítulo 4, porque llegan donde ella le dice, mujer, cuando nos dijiste, creímos, mas ahora que le hemos visto, que le hemos escuchado, podemos decir ciertamente este es el Mesías. Así que qué hermoso, mis amados, cuando hay un encuentro, ¿verdad? Sobrenatural con el Padre. Acompáñenme al libro de Romanos, porque el tema es altares vivos. Y bueno, ¿y cómo es un altar vivo? Pues no necesariamente cuando lo queman a usted en la hoguera, pero el altar vivo, mis amados, es un lugar donde la llama arde y que alumbra en la oscuridad. Y vamos a ver Romanos 12, 1, 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos, mis amados, a un Pablo que le está diciendo, señores, ya no vamos a hablar ahorita de un sacrificio que usted va a poner un altar, ya no vamos a hablar de un cordero que usted va a matar, ahora queremos hablar de Cristo, el que ha resucitado. Si ustedes lo reciben, ustedes entonces serán los portadores del máximo sacrificio que pudo haber sobre la faz de la tierra. Pues ahora, mis amados, si usted es el portador máximo del máximo sacrificio y lo que solía portar el sacrificio era el altar, eso lo convierte a usted, mi amado, en un altar viviente, en un altar móvil, porque el espíritu del Hijo, el sacrificio máximo, pero que vive y reina para siempre, está dentro de usted, está dentro de nosotros, mis amados. Es una gran bendición, así que vamos a continuar, ¿verdad? Quiero ir viendo un poco cómo la escritura nos va dando luces sobre este asunto, porque dijimos que también en el altar la llama arde, y si somos luz en medio de la oscuridad, pues algo del altar hay allí, mis amados. Y vamos a ver qué dice en Mateo 5:14. Y dice así la palabra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. También vamos a ver Proverbios 4:18. Y dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otra escritura, mis amados, Jesús les decía a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ella veis que dan testimonio de mí y hacéis bien, sin embargo, dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí. O sea, lo que Jesús está diciendo es a ustedes les gusta quedarse con las cartas de referencia, con los modelos, con las imágenes, como cuando a con Moisés, ¿verdad? Se le dijo, haz todo conforme viste, todo perfecto como le dio las instrucciones nuestro amado Dios, ¿verdad? Pero ahora tienen al verdadero y no quieren venir al verdadero, se quieren quedar con el modelo. Se lo voy a contar de otra forma, mi amada. Eso es como las notas de amor, las cartas de amor. Tal vez ahorita son los textos de WhatsApp o no sé, hay alguna otra plataforma, ¿verdad? Pero es como que la mujer que tiene al amado en el campo de batalla, le manda las cartas,
La guerra recia, mi amor, pero siempre te recuerdo, estamos en medio de los Balcanes, escucho las balas, pero tu amor me mantiene de pie. Y en algún momento la mujer está leyendo las cartas de su amado y tocan la puerta. Y en la puerta está el amado. ¿Usted cree que esa mujer va a decir, espérate un poquito, un tantito, mi amor, que estoy leyendo la última carta o el último WhatsApp que me acaba de llegar? No, ¿verdad? Ella le dice, ven para acá, aquí estás de verdad, ¿no? Ahora sí me entiende. O sea, ustedes se quieren quedar con las notitas o las cartas o los WhatsApp cuando lo tienen a él. O sea, si tienen a Jesús, lo tienen todo y lo tienen dentro de ustedes, mis amados. Entonces, algo así es este tema, como que no nos quedamos con el reflejo o con el modelo cuando tienes al verdadero. Dios tiene un diseño de vida, mi amado. La sombra o figura simplemente apunta a lo verdadero. Caminemos según el verdadero en nosotros. Si bebieras el agua que yo te daré, recuerda, ¿verdad? Pasas de tomar el agua a convertirse en una fuente. Entonces yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Ir a tomar del agua o ser una fuente? ¿Para qué voy a ir a comprar, mi amado, una agua embotellada, verdad? Si puedo tomar la que está dentro de mí. Pues entonces vamos a seguir con Abraham en Génesis 14 y 21, mis amadas. Y ustedes van a decir, ¿y por qué nos lleva de regreso a Abraham cuando ya estábamos en el Nuevo Testamento, verdad? Se lo quiero parafrasear, lo vamos a parafrasear. Melquisedec, el Cristo revelado, aquí estamos viendo a un Abraham que tiene una revelación y conoce a Melquisedec, le parte el pan, le da vino, lo bendice. Bendito eres tú, Abraham, del Dios Altísimo. Y entonces viene Abraham y le da los diezmos de todo el botín. Y luego que él tiene este encuentro o esta revelación, curiosamente, unos 7 capítulos más adelante, viene Dios y le habla a Abraham y le dice, Abraham, sí, Señor, dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Y cualquiera diría, ¿verdad? Caramba, pero ¿acaso no tuve yo un encuentro extraordinario hace un tiempo atrás con Melquisedec? Me bendijo, me dio pan, me dio vino, se me reveló el Cristo en la forma de Melquisedec. Jesús mismo más adelante viene y dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y qué día habría visto Abraham? Bueno, pues cuando obedece Abraham a esa instrucción de dame a tu hijo, tu único, dice allí que al tercer día alza sus ojos a los montes y que después de ver, yo creo que vio algo en el mundo espiritual, entonces voltea y dice, bueno, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. O sea, yo entiendo que Abraham tuvo una revelación del poder de resurrección y tuvo la revelación de que el Padre proveería el cordero y sabría que el cordero era aquel que era el que partía el pan y servía el vino y era el que bendeciría a Abraham. Y dijo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, fue justificado a través de que le fue revelado, mis amados. Muchas de las veces nosotros decimos, ¿verdad? ¡Wow! Entonces la adoración de Abraham no fue en sí el levantamiento de un altar físico, sino el haber caminado en obediencia a la revelación. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. El altar históricamente hablando, mis amados, lo veníamos diciendo, en el lugar del sacrificio es el lugar de encuentros divinos, pero hoy en día el cumplimiento profético se traduce en que el sacrificio máximo habita en nosotros, lo que nos habilita como altares vivos y ya no necesariamente para ofrecer sacrificios de animales, sino ahora nosotros somos esos altares vivos. Por eso Pablo les habla a los romanos, mis amados, y les dice que ustedes sean
que sus cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo, ya no para las cosas que hacían antes, sino para lo que ahora se les revele, conforme al espíritu del Hijo, ¿verdad? Para que conozcan a través de la renovación de su entendimiento lo que es agradable y lo que es perfecto, para que entiendan entonces qué es lo que Dios quiere con ustedes. Porque mientras no esté renovado ese entendimiento, mis amados, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y vamos a ver unos versículos en Hebreos 7, 26, 28, que dice así. Hebreos 7, 26, 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y entonces usted y yo, mis amados, portamos ese sacrificio máximo que cubría todo lo que por años y años los sumos sacerdotes anteriores habían tratado de hacer año con año. Al que se le transmitían los pecados en aquel tiempo a mis amados del pueblo, era en aquel cabrito, y entonces nos volamos el cabrito, y como que nos volamos el cabrito y se nos fueron los pecados, ¿verdad? Por ese año. Así que aguántense para el otro año para que entonces los perdone el año que viene. Y así, año tras año, mis amados, con sumos sacerdotes que eran hombres asignados, pero cuando necesitaban tener encuentros en el lugar santísimo, habían que pues amarrarles, ¿verdad? Una correíta, porque si no andaban lo suficientemente santos, mis amados, y puros, quedaban tirados en el lugar santísimo. Y entonces había que jalarlos con una correa porque nadie más podía entrar a sacar ese cuerpo, porque también ellos caían muertos. Así que, pero podemos ver, mis amados, que qué gran bendición que usted y yo ya no vivimos ya en ese tiempo. ¿Se imagina tener que estar esperando cada año y rogar que el sumo sacerdote anduviese bien santificado para que entonces funcionara el asunto? Porque no sé cuántos más de relevo habrían, ¿verdad? Y si alguna vez tocó, me imagino que ninguno de relevo iba muy inspirado, porque si aquel que yo creí que estaba más santo que yo no funcionó, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo, mis amados, es más que suficiente y para siempre, para ser entonces nosotros los portadores de su presencia en sacrificio vivo, que provocan encuentros a través de la revelación de lo que implica ser portadores del Espíritu de Cristo en nosotros. Y por la obediencia a esa revelación que representa la adoración que agrada al Padre y que provoca, mis amados, la manifestación. Lo voy a volver a explicar un poquito más despacio. Dice que el altar, el lugar de sacrificios y encuentros divinos hoy en día, el cumplimiento profético del altar se traduce en que el sacrificio máximo, Jesús, el Hijo resucitado, que vive y reina para siempre, el Espíritu del Hijo habita en nosotros y nos habilita para hacer un altar vivo, ya no necesariamente para ofrecer sacrificios de animales, sino el de nuestra propia vida como un testimonio, porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente y para siempre, mis amados. Ahora bien, para ser los portadores de su presencia, un sacrificio vivo que provocan encuentros a través de la revelación de lo que implica ser un portador del Espíritu de Cristo en nosotros.
y por obedecer a esa revelación del Espíritu de Cristo en tu vida y en mi vida, mis amados. Así como explicamos al principio, representa adoración, tu obediencia a lo que Dios te revela, esa adoración. Y cuando se adora, Dios responde. Y cuando Dios responde, se manifiesta y la gente responde. Cuando la gente responde es porque se le facilita creer, es como que se abre una puerta, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y cuando la gente cree y están en ese ámbito que puedan decir, tú eres el Señor, tú eres Dios, entonces la gente se convierte, mis amados, ahora en un receptor para que Dios se pueda revelar de forma particular a sus vidas. Cuando una persona o cuando nosotros, mis amados, tuvimos una revelación personal de Jesús, entonces pudimos decir, sí, Señor, voy a obedecer conforme a lo que me revelaste. Y cuando obedecemos, ahora esa persona o nosotros adoramos. Y cuando esa persona adora, Dios responde y se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, se abre la puerta dimensional de fe. Y entonces dentro de ese ámbito, la gente dice, sí, Señor, yo creo. Entonces están abiertos a que el Espíritu del Hijo de Dios se les revele. Cuando se les revela, entonces dicen, haré conforme a la revelación. Y cuando hacen conforme a la revelación es porque adoran. Y cuando adoran, mis amados, Dios responde. Y cuando Dios responde es porque se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, entonces están abiertos a recibir la revelación del Espíritu. Y cuando reciben la revelación del Espíritu y dicen, voy a obedecer a la revelación, entonces por consiguiente adoran, y cuando adoran Dios responde y se manifiesta entonces. Y entonces, mis amados, se gesta. Aquí podemos ver cómo se gesta un ciclo que termina. Mientras haya gente todavía dispuesta a recibir revelación del Espíritu del Hijo, ese ciclo que estamos, pareciera que fue repetitivo, pero seguirá. Y le tengo noticias, en la eternidad también adoraremos, porque se nos habrá revelado a todos, porque así está escrito, mis amados. Y entonces nos queda un desafío, mis amados. Como decía Pablo, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es en nuestro culto racional, que no se adapte a este mundo, que se transforme, ¿verdad?, mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Y luego yo digo, sí, Señor, pero ¿qué implica ser un portador amado del Espíritu del Hijo? Porque si algo he entendido a lo largo de lo que estuve aquí indagando, mis amados, es que hay un efecto fuera de mí y más allá de mí. ¿A qué me refiero con esto? La sombra, las figuras, lo que nos enseñaron a lo largo del tiempo que los altares marcaban momentos memorables, eran lugares, espacios y momentos donde Dios se revelaba, se adoraba, porque esa también es una dinámica que no puede faltar. Si Dios se revela, yo tengo que adorar. Si yo adoro, Dios tiene que responder. Y si Dios responde, la gente es afectada. Ahí es donde los quiero llevar esta noche, mis amados. ¿Cómo estamos afectando a la gente en medio de este ciclo en el cual hemos sido constituidos altares vivos, proféticos? Porque no solamente, mis amados, se trata de que Dios se me revele y de que se me revele, ¿verdad? Y que yo reciba eso, sino también de qué cómo debo de responder a eso, pero también de que Dios responde a mi respuesta y que en esa manifestación la gente es tocada, el ambiente es cambiado, lo cual significaría, mis amados, que si tú y yo, cada uno de nosotros, somos
los altares vivos, deberíamos entonces de implicar que dentro de nosotros se están gestando continuamente encuentros divinos y que por ende, continuamente, como ese ciclo del que hablamos, tendría que estarse en adoración y en manifestación, porque los elementos necesarios ya están allí. Dios en ti y tú en Él. Es un misterio, mis amados preciosos, de verdad. Así que, ¿qué se necesita para poder adorar? Sino al Dios que se me revela. ¿Y yo qué respondo a esa revelación? Entonces, lo tenemos todo. Por eso el corito dice, si lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad? Pero sabe, la gente muchas veces piensa en lo externo, en tengo salud, tengo vida, tengo dinero, pero veámoslo desde adentro. Si yo te estoy portando, Señor, tú me has constituido en un altar profético vivo, lo cual significaría que donde quiera que yo vaya, estoy portando el diseño completo. Y si es así, yo tendría que ser la viva representación del encuentro de Dios con el hombre, porque es lo que sucedió conmigo. Y si eso es así, entonces tú estarías continuamente revelando facetas de tu vida a mi vida y yo respondería en esa obediencia. Y al hacer eso, yo te estaría adorando. Y al estarte adorando, yo sé que tú respondes, Señor, porque eres fiel y verdadero. Tú nunca nos das la espalda. Nunca nos da la espalda a la adoración genuina, mis amados. Y entonces yo te adoro, tú respondes, cuando tú respondes, algo tiene que sucederle a la gente, algo tiene que suceder al ambiente que nos rodea, no solo a nosotros, no solo a mí, a ustedes, mis hermanos, sino a todos los que están a nuestro alrededor, porque resulta que el beneficio se extiende. Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Ahí es donde te quiero llevar hoy, mi amado y mi amada, que tú y yo cobremos conciencia de lo que eso significa ser un altar vivo. Entonces ya no solamente es de que hay que ir al lugar, es que ahora tú, mi amado, tú eres el lugar donde usted va, el altar está, porque usted va portándolo a él. Entonces las cosas suceden no por el lugar donde fue, sino porque usted llegó. Entonces, mis amados, los altares vivos se movilizan. Me voy a adueñar de esa frase, ¿verdad? Porque hay otros que hablan de movilizaciones. No, estoy hablando de esas, estoy hablando de las del cielo, que se movilizan. Porque los altares vivos, mis amados, se movilizan, porque tú y yo nos movemos. Y entonces Él se mueve dentro de nosotros y trasciende fuera de nosotros. Aquí podemos ver, mis amados, que en el occidente hay más de 80 altares vivientes que se están gestando. Tenga eso muy presente todos los días de su vida, donde quiera que usted vaya, mis amados. Nosotros somos ya esos altares vivos. ¿Sabe qué es lo que yo más disfruto? Cuando Dios se manifiesta en unos lugares bien raros, digo como muy comunes, que cualquiera diría que son sencillos, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta en el supermercado, cuando estamos haciendo la fila para pagar el teléfono, la luz, en la oficina, ¿verdad? Cuando llega alguien a tomar los datos de la energía, ¿verdad? En la oficina. O sea, son cosas que ahí nosotros tenemos esa oportunidad. Nosotros somos esos altares vivos, el poder de Dios que podemos, nosotros ahí que tenemos que cobrar conciencia que nosotros somos esos altares vivos, portador de su presencia, que usted y yo no nos hagamos más frecuente la pregunta, Señor, ¿y qué ambiente? O sea, más bien hagas esa pregunta, mis amados. ¿Qué ambiente vamos a transformar hoy? ¿Qué lugar vamos a dejar patas para arriba, verdad? ¿O qué vas a hacer hoy en mi vida y yo en ti? Seríamos un equipo dinámico, mis amados. Tenemos que estarnos preguntando en todo momento,
en cada día en casa, hasta con la familia, mis amados, qué es lo que quiere Dios. Todos los días es una buena oportunidad para que los altares vivos hagan aquello para lo cual fuimos diseñados, responder al que se reveló, por ende gestar adoración y que Dios responda. Te quiero aclarar lo siguiente, las respuestas de Dios no siempre son de fuego sobre un altar, porque de repente más alguno que estaba pensando y como que el Espíritu Santo me dijo, aclara eso, porque a veces estamos pensando, no, pero hermana, pero yo no vi que cayó fuego del cielo como con Elías. Bueno, mi amada, es que Dios responde de formas distintas según la ocasión y según la revelación, porque va en línea con lo que Dios te muestra y te revela. Usted, mis amados, ustedes, cada uno de ustedes son altares vivos, proféticos, que se mueven y que donde usted se mueve tiene que haber entonces encuentros divinos, y donde usted se mueve debe de haber una respuesta de Dios. Si usted está siendo atento a lo que Dios le reveló, porque a los que atendemos a la revelación, lo que hacemos es adorar, y cuando adoramos, Dios responde y se manifiesta, mis amados. Quisiera esta noche, mis amados, que termináramos con lo siguiente. ¿Cuántos dicen, yo quiero hacer un altar, ser un altar vivo, que donde vaya sucedan cosas, porque Dios se está moviendo allí? ¿Hay usted, mis amados, ahí donde está? Usted sabe quién es en el Señor. Usted sabe que es el templo del Dios viviente, mis amados. Estamos aquí, la escuela es, ¿verdad? Se llama Conquistadores del Reino. A eso nos ha llamado el Señor, como dijo Papito al principio, ¿verdad? Nos ha llamado a conquistar las naciones, nos ha llamado a conquistar a donde Él nos ponga, mis amados. Y yo les quiero recordar una palabra que el Señor nos ha dado a través de Papito, de Mamita, de todos, la familia de mi amado apóstol, de Papito, que siempre han declarado este decreto en el Salmo, en el Salmo 2, mis amados, del 7 al 9. Y ahí cierra tus ojos, mi amado. Yo voy a decretar esta palabra sobre tu vida, porque lo dice así el Señor. Y te dice el Señor, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hija, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mi amado, usted es ese altar poderoso que el Señor nos ha mandado, nos ha preparado, nos está capacitando. Así que quiero orar por usted, mi amado. Ahí donde está, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es tan importante, Señor. ¿Quién soy en el reino? ¿Quién has dicho tú que somos aquí en la tierra, Padre bendito? Hoy, Padre, yo te pido que selles en cada uno de mis hermanos, que selles esta palabra. ¿Quiénes son ellos? Que a donde quiera que vayan, Señor, ellos dejarán a la gente, Señor. Habrá milagros, sanidades, prodigios, Señor. Conocerán a nuestro Dios Todopoderoso, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que derrames, Señor, que selles esta palabra en todo su ser, Padre, que ellos, Padre bendito, crean lo que tú estás hablando, que se sella su espíritu, Señor, toda palabra que ha salido de mi boca, toda palabra que ha salido tuya, Señor, que sea sellada, Padre, para que a donde quiera que ellos vayan, Señor, dejen huellas, que digan, ahí va el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo vive, Él es real.
Señor, que sea usted manifestándose poderosamente en cada una de mis hermanos, que sea su poder, su autoridad sobre de ellos, Señor, como nos lo han enseñado, es nuestra identidad, Padre bendito, que vayamos a hacer tu obra, Padre bendito, a sanar a los enfermos, a liberar a los que están en cárceles, Señor, a los que están, pues, atados, a liberarlos, Señor, a liberar los territorios, a liberar todo tu universo, Padre bendito, porque a eso tú nos has enviado, bendito Padre celestial. Yo bendigo la vida de tus hijos, bendigo, Señor, este ministerio, bendigo, Señor, a cada persona, Señor, que hoy escuchó tu palabra, Señor, que seas tú revelándole, mostrándole, Señor, quiénes son ellos, Padre. Hoy te doy gracias, bendito Padre, los pongo en tus manos y que se cumpla el propósito por el cual tú enviaste la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Linda noche. Gracias, mi amada profeta, por esta palabra tan hermosa. Nos acaba de revelar que cada uno de nosotros somos fuente de bendición. Donde quiera que tú pises, llevas la bendición contigo. Y como altares vivos, primero tenemos que ser hijos. Mira, Abraham dejó a los siervos ahí al pie de la montaña y dijo, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Hay que saber ser hijos, tener identidad de hijos para poder ser altares vivos. Y donde quiera que nosotros pisemos como representantes del reino de Dios en la tierra, seremos un canal de bendición para todas las personas. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por esta noche. Quiero regalarles un manual. Este es el manual de altares vivos. Así es que si quieres este manual, tienes que tomar una foto a esta imagen y obtener el código 303101 y envíalo al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación. Esta foto tenés que mandarla hoy en cuanto termine la clase para que te podamos mandar el manual digital. Y así también, si gustas, una copia de la grabación para que lo puedas volver a repasar. Mis amados, tenemos que abrir un altar de oración en nuestra casa para que sea un lugar de bendición, que sea casa de Jehová, un lugar de adoración para el único Dios verdadero. Y así cuando salimos, nosotros vamos a ir transformando los ámbitos a donde quiera que vayamos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando yo entro a una tienda y a veces está vacía, en cuanto yo llego, empieza a llegar gente y empieza a llegar gente. Es que llegó la bendición. Un hijo de Dios pisó ese lugar. Así que tú tienes que tener la certeza de que tú eres un canal de bendición y que tú llevas la bendición contigo. Y donde quiera que pise tu pie, la tiniebla tendrá que retroceder. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, ahora quiero hacer una pausa para poder si hay alguna pregunta, algún testimonio, por favor, levanta tu mano para que te podamos dar el micrófono o nos quieras comentar algo. Será bien importante que lo comparta con nosotros. Puedes levantar tu mano, nos das tu nombre, de qué parte del mundo te conectas y nos puedes compartir lo que tú quieras compartir con el ministerio. A ver, tenemos aquí a Nadieska Maradiaga. Puedes activar tu micrófono, mi niña. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches, amada familia del Señor, conquistadores del reino. Les saluda Nadie Camaradiaga de Managua, Nicaragua. Pertenezco a Conquistadores del Reino. Doy gracias al Señor por esa hermosa palabra y bendigo a la vida de la amada profeta Norita. Quería compartir con todos ustedes un testimonio para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor, porque sabemos que por Él son todas las cosas y como decía ella, este año había declarado el Señor
un año de sanidades, milagros, y nosotros somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Para que ocurran esas cosas y sabemos que todo lo hace Él. Yo tengo un grupo familiar, ¿verdad? Los días viernes en nuestro hogar. Una de mis discípulas me llamó el día de ayer y me dijo que se sentía mal, que le dolía demasiado su espalda y eso estaba perjudicando que una de sus piernas estuviera lastimada, o sea, el mismo dolor afectaba a su pie. Y yo sentía en mi espíritu que yo tenía que orar por ella, ¿verdad? Y fui obediente a lo que el Señor me estaba mandando a hacer en ese momento. Oré, solté la palabra, declaré la palabra de sanidad y fue algo tremendo porque ella recibió sanidad, porque ella me mandó un audio luego que yo se lo compartía a nuestro amado Padre, donde ella me dijo de que ella pues se había conectado, ¿verdad?, a la enseñanza del día de ayer y me dijo, hermana preciosa, me dice, fíjese que cuando usted me dijo que yo me pusiera la mano donde me dolía, yo me la puse y cuando usted declaró la palabra de sanidad, mire, fue en un instante que el dolor se me fue, me dice. Y ella estaba como impresionada. A veces dice, nosotros no creemos, pero fue algo tan maravilloso que yo recibí sanidad. Y saben, mis amados, es tiempo que nosotros nos levantemos porque nosotros somos ese pilar, ese puente, ese instrumento que el Señor va a utilizar para Él obrar en la vida de otras personas, para que nosotros vayamos y oremos por los enfermos, oremos para que sucedan milagros como se decía hoy en la enseñanza. Y yo quiero honrar y glorificar el nombre del Señor porque todo lo hace Él, la gloria y la honra sea únicamente para Él. Buenas noches y bendiciones. Gracias, mi niña, por compartir eso tan importante con nosotros. A Dios sea la gloria, la honra, a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que no nos detengamos. Cuando hay alguien enfermo que se siente mal, no dudes. Ora por él, declara la palabra, porque Dios hará que cosas extraordinarias pasen. Y cuando levantemos altares de oración, Él nos mandará revelación. Muy bien. Tenemos a otra persona aquí. Mercedes, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, bendiciones, apóstol, bendiciones a todos. Buenas noches. Yo me conecto desde Texas. Quería compartir un testimonio, algo que pasó en estas 2 semanas y la importancia de tener padres espirituales, algo que yo no había entendido por ser, me habían comunicado mal, ¿verdad? Que uno no debe de tener padres espirituales. Y el Señor confirmó algo esta semana y la decisión que yo hice y cómo Dios pone orden y pone cobertura y dirección. Yo empecé a conectarme hace unos meses, empecé la escuela y dejé de conectarme. Nuevamente a tomar las clases y hablar después con el apóstol, con mi padre espiritual. Empezamos otra vez a conectarme y empecé yo la escuela de profecía. A empezar la escuela de profecía hace dos semanas. Nuestro papito ya me había dicho, ¿verdad? Tienes que pedir quién va a ser tus padres espirituales, tienes que ponerlo en oración. Y hace meses el Señor me había dado ya un nombre y era Patti Patricia, pero yo no conocía a nadie por ese nombre. Y lo dejé ir y seguí en la escuela y hace 2 semanas le envié un mensaje al apóstol diciéndole, pues, el Señor me entregó este nombre, pero no conozco a nadie. Me dijo, pues, es mi esposa. Y claro, lo puse en oración, ¿verdad? Y esperar todavía el tiempo de Dios. Y eh, después de eso, con mucho temor, ¿verdad? Porque por cosas que han pasado en el pasado, en una escuela que tuve y en una iglesia, estaba yo confundida, estaba caminando yo muy confundida si era mi ministerio, si no era mi ministerio, si era lo que yo tenía que hacer. Y con mucho temor, después de mucha oración, pero fue en obediencia
a Dios que Él puso que escribiera esa carta pidiendo por los padres espirituales y fue muy específico en quién iban a ser, que es el apóstol y su esposa Patricia. Este, pero yo todavía tenía temor, no quería volver a caer en confusión, ¿verdad? Y después le mandé la carta al apóstol y con mucho amor, mucho cariño me respondió luego, me dio una llamadita, yo estaba en el trabajo y no podía contestar, pero sí le respondí. Pero cuando el apóstol me llamó, claro, me dijo, claro, sí, mi niña, vamos a ser tus padres espirituales. En ese momento, cuando él dijo, vamos a ser tus padres espirituales, yo sentí un manto caer sobre mí. Yo caí, yo sentí esa cobertura espiritual de protección que yo no había sentido antes. Y en ese momento ya no, yo no me sentí sola. Esa misma semana, unos 2 días después, fui muy atacada fuertemente por una persona muy cerca de mí, por brujería. Y entonces, pero yo me sentí en ese momento, aunque venía el ataque, yo me sentí protegida, yo no me sentí que estaba siendo atacada. Yo lo que hice fue me fui a mi cuarto de oración y estuve en la presencia de Dios y Él me dijo quieta. Y ya estuve en oración y seguí conectándome. Entonces yo ya le envié el mensaje al apóstol y seguimos, ¿verdad? El proceso. Pero lo que fue tan hermoso que el Señor siempre confirma. El Señor siempre confirma y es algo tan hermoso porque esta semana las enseñanzas, ayer y hoy las enseñanzas han sido tan hermosas y el Señor ha hablado mucho. Y este sábado domingo yo me quedé en casa y estuve oyendo los videos que el apóstol me envió y eran muchos de la doctora Emma Sosa. So, el testimonio viene que el lunes me habló una amiga en Cristo, ella es una profeta, ella vive en California. Yo tengo semanas que no hablo con ella, yo no le había contado a ella de que yo estaba ya en la escuela. Este, me llamó y me dijo, ¿cómo te sientes? Le digo, muy bien, gracias a Dios. Dice, no, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Entonces ya empecé yo a hablar, le digo, no, mira, me siento tan hermoso, tengo padres espirituales y empecé a hablar, ¿verdad? Y me dice ella, wow, dice Mercedes, te estoy llamando porque tuve un sueño que venía una mujer furiosa contra ti, venía atacándote y venía con trabajos. En ese momento me levanté, me fui a orar y en ese momento te iba a llamar. Y el Señor me dice, quieta, ella no está sola, ella tiene cobertura y tiene sus padres espirituales. Y ahí el Señor confirmó por ella que la decisión que yo tenía temor fue confirmada, que todo esto fue plan de Él, ¿verdad? Todo esto es donde Él tenía, yo necesitaba estar para sacar mis dones, ¿verdad? Y trabajar en mis dones y que no estoy sola porque tengo ya mucho que me ha sentido muy sola, caminando sola en un llamado que no entendía. Y eso me quedé yo, wow. Y dijo ella que en ese momento, cuando el Señor le dijo, ella sintió y me vio con un manto. Y eso quería compartir hoy, lo hermoso que es, ¿verdad? La obediencia al Señor, que no podemos dejar el temor ni la confusión entrar. Y había un video de la doctora Emma Sosa y los que dijo la profeta ayer, Patricia. Fue algo tan hermoso para mí. Yo soy nueva en todo esto, ¿verdad? Llevo 8 años en Cristo, pero no, tengo mis dones, pero no he tenido quien camine conmigo en ayudarme. Solo quería dar gracias a Dios, le doy gracias a esta escuela, que el Señor, por un video que encontré en Facebook, ahí me empezó a conectar, ¿verdad?
y le doy gracias al apóstol, a su familia, a la profeta Patricia y a todos los que se conectan a dar testimonios, a dar las enseñanzas. Yo he aprendido mucho de estas enseñanzas y sé que el Señor va a seguir trabajando en medio de esta escuela y con mis padres espirituales. Dios los bendiga a todos. Gracias, mi niña. Eso es para gloria y honra del Señor. Nosotros somos humildes servidores del Rey y estamos aquí para ayudar a los que necesiten ser formados para que puedan servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a darle el micrófono a Mercedes. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Buenas noches y saludo al papito Josué Luis. Pues estoy llamando de Ecuador también para dar un testimonio que me pasó el día jueves la semana pasada. Ya mañana va a ser 8 días. Entonces yo el día miércoles yo había estado grave con una muela que tenía cari y entonces me enfermé terriblemente. Era como que si hasta mi boca se me torcía. Entonces yo llamé al apóstol José Luis para que me oraran y me ayudaran en oración porque la presión se me había subido a 276. Y entonces yo dije no podía más y entonces yo le pedí oración a ellos. Entonces el día miércoles me fui a hacer sacar la muela, pasó todo como Dios le había pedido a Dios que para hacerme sacar la muela me bajara la presión bajita como la de un niño. Entonces cuando llegué al médico, el médico me tomó la presión, primeramente fue eso, me dijo, voy a tomarle la presión, si la presión está normal, pues se la podemos sacar y si no, no. Y yo que le clamaba a Dios en ayuno ahí, y yo le dije, Señor, ayúdame, que yo sé que tengo un Padre que me socorre. Y imagínese que me toman la presión y la presión me sale a 130. Qué maravilloso lo que Dios hizo y me pude sacar la muela. Y fue algo maravilloso lo que Dios hace porque mientras nosotros le clamamos con fe y obediencia, Dios nos da la respuesta. También tengo otro testimonio que darle en estos mismos días porque el día jueves, que yo como quiera me había sacado la muela el día miércoles y el día jueves mi hijo va a trabajar. Acá se trabaja en el campo, montaña. Llegar a mis hijos en las manos del Señor. Y imagínense que cuando ellos llegan como a las 4 de la tarde del trabajo, mi hijo llega mal. Y entonces el chico me dice, mami, me siento mal, me siento humo, me siento que estoy mal. Y yo le miro los ojos y los ojos los tenía rojititos. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿qué pasó en el trabajo, mi hijo? Y me dice, mami, me encontré una serpiente. Y esa serpiente comenzó a abrir la trompa y se soplaba feísimo. Ya estaba brava. Entonces él dice que ese tufo como que lo emborrachó. Entonces yo lo vi a mi hijo tirado en cama, ya con escalofrío, fiebre encendida, una fiebre que era alta, ya la fiebre por lo menos estaba pasada de lo que es la fiebre. Entonces yo comencé y con mi dolor que estaba, que me había sacado la muela, yo le pedí dirección a Dios y le dije, Señor, permíteme ir a orarle a mi hijo, porque esto es el enemigo que atacó. Entonces me fui y le pedí dirección a Dios primero y me fui a la cama y toqué a mi hijo, ardía en fiebre. Yo no podía hablar, pero en ese instante le pedí fuerza y le dije, papito Dios, ayúdame, socorre a mi hijo, socórreme a mí, que cuando yo abra mi boca para orarle al chico, sea tu boca y que no me venga en hemorragia nada la muela. Ayúdame, Señor. Y comencé a reprender ese espíritu de veneno en el cuerpo de mi hijo, a pedirle a Dios que pasara su carbón encendido desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies en el nombre de su Hijo amado Jesús. Y que todo lo malo que había recibido mi hijo de esa serpiente víbora, que Dios reprendiera y echara fuera en el nombre de Jesús todo lo sucio y que cambiara la sangre, la de mi hijo, y pusiera la sangre de Cristo Jesús.
y que le bajaran inmediatamente la fiebre y que se fuera en vómito y se lavara por dentro y por fuera con la sangre de Cristo y el poder de Dios. Y que las llagas de Cristo pasaban y por el cuerpo de él, por dentro y por fuera. Cuando yo le dije, ahora sí, suéltalo, Satanás, porque Cristo está. Si Dios te venció en la cruz, así te venceré yo con Jesús. Ese chico se va a levantar a vomitar y va a ver que se va a lavar. Oiga, al ratito ese chico se levanta y echa gómito y él suplicaba que la cabeza se le partía. Ahí ya vomitó todito, le pedí a Dios, Señor, ponga su mano en la coronilla de la cabeza y limpia a mi hijo. Límpielo, Padre, porque yo confío tanto en usted y tengo fe que me lo va a levantar. Le digo que mi hijo se levanta y ahora sí, le digo, da gracias a Dios. Dile, papito Dios, gracias porque me salvaste, gracias porque me limpiaste, gracias porque me cambiaste la sangre, la de tu Hijo amado Jesús. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús, que la honra y la gloria es de él. Y él, oiga, y se compuso mi hijo. Gracias a Dios, sanito, y al otro día fue vuelto a trabajar. Gracias que Dios me lo liberó. Eso es lo que quería compartir con ustedes, que la honra y la gloria del Señor está en todo lugar y siempre con la fe y la obediencia, que Dios los escucha. Amén. Y bendiciones para todos. Amén, mi niña. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante de que demos la gloria a Dios porque Él es el que hace todo posible. Así que no tengas miedo si tienes que orar por alguien, hazlo porque el Señor te respaldará. Bueno, mis amados, así hemos llegado a la conclusión de esta clase. Mañana recibirán su invitación para que podamos estar en la clase para mañana, ¿verdad? Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones. No pude cogerlo. Pude avisarle. Bendición. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Por favor.